Soy licenciado en educación física. Trabajo en una cadena de gimnasios muy grande en el país. Empecé como entrenador y ahora ya soy líder de unidad. En general, amo lo que hago y me encanta mi trabajo. Todos los días son diferentes y eso lo hace divertido. Pero han habido algunas situaciones de horror que me han pasado durante los años que quisiera compartir. La primera historia tiene que ver con una entrenadora. Cuando me subieron de puesto me asignaron una unidad en la ciudad. No me quedaba cerca de mi casa, pero tampoco había oportunidad de elegir cuál debes liderar. En esa unidad ya había un equipo de entrenadores y recepcionistas que me recibieron con gusto. Entre ellos estaba ella, la entrenadora. Al principio todo estuvo bien. Llegaba a tiempo y hacía lo que le correspondía. Pero después de un tiempo empecé a recibir ligeras quejas de los usuarios acerca de su actitud, que era un poco cortante, que no explicaba bien, que no sonreía. Y me preocupé porque, por un lado, los usuarios califican a través de encuestas por correo el desempeño de todos, y los KPIs que toman en cuenta desde el corporativo no son a cuántas personas bajas de peso o a cuántos los conviertes en musculosos, sino la satisfacción de los usuarios. Y si yo no entregaba el mínimo indispensable, pues corría el riesgo de perder el trabajo. Pero por otro lado, también me preocupé por ella porque, bueno, a lo mejor estaba pasando por un momento difícil y eso se traducía en cambios de ánimo o que no tratara tan bien a los usuarios. Así que hablé con ella. Me contó que efectivamente estaba pasando por una situación incómoda en casa y que por eso había estado un poco, pues, digamos, distante en el trabajo. Yo, siendo un buen jefe, le ofrecí que tomara unos días y que yo la cubría, pero ella me dijo que no, que estaba bien y que se enfocaría más durante la jornada. En un par de días no llegaron quejas sobre ella, pero al tercero ella ya no regresó. No es que haya renunciado, sino que había ido al hospital y consiguió una incapacidad de 2 semanas por ansiedad. Yo entiendo que la salud mental es muy importante, pero también creo que fue un poco exagerado recibir incapacidad por ansiedad. Nunca lo había escuchado. Entonces, pues bueno, no podía contar con ella por 2 semanas. Yo le había ofrecido cubrirla, así que hacerlo ese par de semanas no iba a estar tan mal. Pero todo dio un giro inesperado antes de que se cumplieran esas 2 semanas. Me llamaron del corporativo. Tuvimos una junta en la que me explicaron que la habían visto trabajando en una unidad pero sin uniforme. Me enseñaron la grabación de las cámaras y sí, efectivamente ahí estaba ella con ropa deportiva normal corrigiendo a una usuaria. Es decir, estaba trabajando como entrenadora personal durante su incapacidad laboral en las instalaciones de la empresa de la que es incapaz temporalmente de trabajar. ¿Sí me explico? La realidad es que fue un error muy básico de ella hacer eso. Aquí, la ley dice que si tienes incapacidad oficial por la institución de salud, no puedes trabajar por ningún motivo. Y por sentido común, no vas al lugar donde en teoría no puedes trabajar por la ansiedad a trabajar como freelance. Mi jefe me respaldó y me dijo que me apoyaba en la decisión que tomara en cuanto a ella. La realidad es que no quería despedirla, pero tampoco la quería en mi equipo. Así que antes de que ella regresara oficialmente a trabajar, pedí su cambio de unidad, que otro líder se hiciera responsable de ella. Cuando finalmente regresó, la mandé llamar. Le dije todo lo que habíamos visto, le mostré el video de las cámaras, le expliqué que era prácticamente una burla tener incapacidad y seguir trabajando en el mismo lugar, pero yo no estaba alterado. Yo soy muy profesional. Mi intención no era humillarla, sino hacerle ver que sus acciones tienen consecuencias. Ella lo aceptó.
Dijo que estaba mal y que por favor no la despidiera. Le dije que la iban a cambiar de unidad, que se presentara al día siguiente en el corporativo y que ellos la asignarían a otro gimnasio. Le fue bien, la verdad. Lo que hizo, aunque no era gravísimo, sí ameritaba una sanción importante o el despido justificado. Ella sigue trabajando en otra unidad, y yo en la mía, pero ya sin ella. La segunda historia tiene que ver con las instalaciones. La unidad donde trabajo es de las más nuevas de la ciudad. Está dentro de una plaza comercial. Siempre hay gente, mucho movimiento y para nosotros que trabajamos ahí, muchas opciones de comida o de relajamiento al terminar la jornada. La unidad está justo un piso debajo de un complejo de salas de cine, también muy grande en el país, lo que quiere decir que arriba de nosotros hay mucho movimiento, muchas instalaciones eléctricas, de gas y de agua, porque hay cocinas, baños, etc. Algunos días notamos una fuga de agua que venía, suponíamos, de los baños de las salas de cine. Era una fuga pequeña, así que la reportamos con mi jefe y con los encargados de la plaza. Pusimos una cubeta debajo de la fuga mientras se resolvía el asunto. Ese día la arreglaron y al día siguiente ya no había fuga, pero la compostura no duró mucho. Días después regresó. Y así nos fuimos como un mes y medio, entre días con fuga y días sin fuga. Nosotros reportábamos y la arreglaban, pero la fuga volvía y volvía. Afortunadamente, esa fuga de agua no era algo que impidiera que el gimnasio funcionara normalmente, pero sí era algo incómodo y que podía bajar la satisfacción de los usuarios. Pero todo cambió un día. Me tocaba abrir a las 6 de la mañana con un recepcionista y un instructor. Obviamente había que llegar 5 o 10 minutos antes para abrir, prender las luces y preparar todo justo para que cuando abriéramos los usuarios pudieran entrar. Pero cuando yo llegué antes que los demás y abrí el gimnasio, me encontré con una escena horrible. Todo el piso del gimnasio estaba encharcado. Y no me refiero con que una zona o un pedacito. No, todo el gimnasio tenía agua en el piso. Evidentemente, la fuga que arreglaban y arreglaban durante la noche se abrió y bajó toda el agua. Por un momento no supe qué hacer. Eran antes de las 6 de la mañana, los usuarios estaban a punto de llegar, pero los encargados de la plaza trabajaban a partir de las 8. ¿Qué hacía? Llegaron los chicos y la persona que nos ayuda con el SEO del gimnasio, y como pudimos empezamos a trapear y exprimir en un par de cubetas, pero era demasiado trabajo, no podíamos. Si la fuga seguía, que era lo más seguro, por más que secáramos gimnasio, no podía operar así. Así que abrí la puerta, les expliqué a los usuarios la situación y les pedí una disculpa. No se podía entrenar así. Algunos usuarios lo entendieron y se fueron. Otros se molestaron y recibimos malas caras. Pero la realidad era esa. El gimnasio estaba inundado y era imposible utilizarlo. Le mandé mensaje a mi jefe, a los encargados de la plaza y al corporativo. Mientras los chicos estaban en la puerta avisando a los usuarios que llegaban durante el día, la persona del aseo y yo tratábamos de seguir secando. Pero era muy difícil porque hay dos tipos de piso en los gimnasios de esta cadena. Uno acolchonado y esponjoso y el otro de madera. El esponjoso absorbía toda el agua y el de madera se podía echar a perder si estaba mucho tiempo bajo el agua. Incluso le mandé una foto a la persona con la que estaba saliendo para explicarle que no le iba a poder contestar en unas horas mientras se resolvía el asunto. Finalmente, durante el día los encargados de la plaza cerraron una llave del agua de las salas de cine y dejó de entrar agua al gimnasio.
Mi jefe llevó más personas al aseo y más material para poder secar y limpiar todo el piso. Llevó también unas secadoras para intentar secar el piso esponjoso. Fue un día horrible. Los chicos entraron y salieron en sus horarios normales, pero yo estuve ahí todo el día esperando, secando, organizando y pidiendo disculpas a los usuarios. Al fin secamos todo el gimnasio y al día siguiente operó con normalidad. Al final, la realidad es que amo mi trabajo. Estoy en el lugar correcto en el momento adecuado. Pero de repente, hay situaciones incómodas y difíciles que hacen que no quiera salir de mi cama en la mañana para ir a trabajar.